Bienvenidas y bienvenidos todos a esta charla que forma parte de la Fiesta de las Ciencias. Voy a empezar haciendo una invitación, estimadas ponentes, bienvenidas y bienvenido a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades de la UNAM. En esta ocasión está dedicada a la ciencia del deporte, actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Ponentes están de acuerdo en que esta plática se grabe y ceden los derechos de su imagen para la reproducción del material audiovisual de la DGDC y la UNAM, según consideren. Por favor. Sí. Gracias. Sí. Muchas gracias. Pues me presento, yo soy Lumara González, mejor conocida como Lumara la bióloga. Soy bióloga por parte de la Universidad de Guadalajara y decidí especializarme en la comunicación de la ciencia porque siento un amor y pasión por todo lo que tiene que ver con la ciencia de lo vivo. Ahora estoy muy feliz de ser la moderadora de esta charla que se llama El maíz, la base de tu taco. Para esto tenemos unos ponentes increíbles que nos van a estar compartiendo desde su perspectiva asuntos relacionados con el maíz. Y sin más, ¿por qué no vamos comenzando? Quiero presentarles a Tomás Pérez Suárez. Tomás es arqueólogo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es investigador del Centro de Estudios Mayas del Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM. Es docente en la FFIL y en el posgrado de Estudios Mesoamericanos de la UNAM, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Miren nada más, además en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Veracruzana, Universidad de San Carlos en Guatemala, Universidad La Sapienza en Roma y Universidad Sofía en Tokio. Entonces, vamos a darle nada más y nada menos que 7 minutos, porque así somos aquí, 7 minutos al arqueólogo Tomás para que nos platique desde su perspectiva qué onda con el maíz. Adelante. Bien, necesito que me den acceso para compartir pantalla. Ya, perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación y es un gran honor compartir este espacio con compañeras tan destacadas y tan interesadas en el tema del maíz. Y el maíz sin duda jugó un papel fundamental en Mesoamérica, ya que en los mitos va desde elemento creador hasta sustento vital, ¿sí? El hombre fue modelado de maíz. Y recuerden ustedes que el sustento vital de los hombres es el maíz que Quetzalcóatl obtuvo del secreto de la hormiguita, este mito maravilloso que perdura hasta nuestros días en distintos pueblos. Pero debemos tener en cuenta algunas características del maíz. Primero que nada, que en 2010 la UNESCO declaró a la gastronomía mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y los criterios utilizados fueron la antigüedad y continuidad histórica, que es un elemento de identidad, la diversidad regional, la creación colectiva, parte de los ingredientes son productos originarios y testimonian la creatividad de sus cocineros. El maíz, si bien no es el único elemento constitutivo de esta gastronomía, es ingrediente omnipresente en la dieta e identidad mesoamericana de los mexicanos. El maíz se conoce con distintos nombres. Recuerden que la palabra maíz es de origen taíno, una lengua arahuaca que se hablaba en las Antillas. En maya se le conoce como, bueno, hay el nombre para el centli, para la mazorca, y tlayoli, para el grano. Entre los mayas es ishim, entre los zapotecos es shov, entre los mixtecos es nuni, en los purépechas o tarascos es siri, y la lengua mijezoque, que es la lengua de los olmecas, que es seguramente cuando se empezó una domesticación y al menos una idea de la representación del maíz, se dice moc en mijezoque,
mijezoque, y choclo, que es la palabra quechua que se usa en Sudamérica. El maíz le decía que es una gramínea monoica, tiene los dos sexos en la misma planta, pero flores separadas, y que las espigas son las flores masculinas y la mazorca son las flores femeninas, y que los llamados cabellos de lotes, que son estigmas, hay tantos como número de granos vaya a tener la mazorca, y que la flor masculina o espiga tiene una serie de espiguillas y ahí unos receptáculos que contienen miles de granos de polen y que comienza un bombardeo, y que cada grano de polen tiene que tocar un cabello para que se desarrolle el grano. Si un cabello no es tocado, quedan las mazorcas chimuelas. La idea de la polinización es una metáfora de la comunidad, porque una planta por sí sola no se puede autofecundar, sino que se da lo que se llama una polinización cruzada, ¿sí? Y esto justamente deriva en que el polen de la planta de al lado germine a la de al lado, y así se dé esta cadena. Si todo va bien, las mazorcas salen completos, pero si hay un problema de no polinización de un cabello, entonces quedan las mazorcas chimuelas. Sabemos que parece hasta ahorita lo más probable es que el teocintle sea el ancestro del maíz, y que esto realmente la noticia segura que se dio de esto fue la de George Beet, quien encontró que el maíz y el teocintle tienen el mismo número de pares cromosómicos, y a partir de ahí se ha probado fundamentalmente que el polen de teocintle fecunda maíz, y que el fondo del maíz fecunda teocintle, y el descendiente no es estéril, sino que si se vuelve a polinizar con teocintle, regresas a teocintle, y si polinizas con maíz, regresas a maíz. Y se han hecho una serie de experimentos, y ahora está cada vez más seguro que el maíz, que el teocintle es el ancestro del maíz. Pero ¿desde cuándo tenemos representaciones del maíz en la iconografía mesoamericana? Con los olmecas empiezan a aparecer estos símbolos que de alguna manera imitan de una forma muy estilizada y convencional a las mazorcas, y generalmente la mayoría de las representaciones de del dios del maíz y los materiales asociados con el culto al maíz están esculpidos sobre hachas petaloides, hachas de piedras verdes, que yo he propuesto que simbolizan granos de maíz, y que se juega con la magia simpatética o magia imitativa de que lo igual atrae a lo igual, y entonces se han encontrado ofrendas hasta de 800 de estas hachas, ¿sí? Entonces estaba propiciando la producción de maíz. Y hay unas esquematizaciones extraordinarias como esta pieza que viene de un sitio de Veracruz, Arroyo Pesquero, que nos muestra la esquematización de una mazorca y los granos de maíz como unos rectángulos con una hendidura, que es lo que vemos en la cabeza del dios del maíz. Y justamente en la cabeza del dios del maíz vemos un cono que emerge, y es la punta de las mazorcas. O sea, están copiando la naturaleza para personificar al dios del maíz, y que se han encontrado ofrendas de estas hachas petaloides en esta disposición que asemejaría una mazorca cortada transversalmente. Esto ha llevado a que el maíz se vuelva el axis mundis, el árbol cósmico, el eje del mundo en el pensamiento mesoamericano, y todavía en el área maya las famosas yash cruz, las cruces verdes, son símbolos justamente de la planta del maíz. Ya a veces la visten de mujer, como aquí con un huipil, sí, perfecto. Y entre los mayas a la deidad a las mujeres se les representa como unas deidades que tienen la espiga en la parte superior, que está en amarillo, y una concha en la parte púbica que simboliza la mazorca, que nos muestra el carácter dual de esta deidad, y que también entre los zapotecas aparecen deidades femeninas y masculinas del maíz, lo mismo que entre los mexicas, Chicomecoatl, que es la diosa de los sustentos y mantenimientos, o Sinteot, que es el dios literalmente del maíz. Pueden ser el dios del maíz, entonces puede ser masculino o femenino. Y entre los maíz hay todo un simbolismo, como el símbolo Can, todo lo que es con el joven dios del maíz, los viajes por el inframundo de la semilla cuando se planta, y eso nos lleva justamente a la tumba de Pacal, que nos muestra ese viaje por el inframundo y la magia de la germinación, que va a regresar a este mundo. Y por supuesto, una de las formas más antiguas de comer el maíz sería
las palomitas. Y aquí terminaría mi primer bloque. Si tengo tiempo los otros 5 minutos, ya vería el otro bloque. Muchas gracias, arqueólogo Tomás. Estoy fascinada con lo que nos acaba de exponer. Qué increíble, ¿no? Cómo pudo vincular desde la biología del maíz o anatomía hasta la cosmovisión de tantas culturas. Qué bonito. Muchas gracias. A continuación tenemos la participación de la doctora Emma Cristina Mape Sánchez. La doctora Cristina es especialista en etnobotánica de plantas comestibles, recursos genéticos, agricultura tradicional, conocimiento y utilización del amaranto. Tiene 15 publicaciones arbitradas, 5 libros, 18 capítulos en libros, 10 trabajos extensos en memorias, 6 informes técnicos, 28 trabajos de divulgación, 118 trabajos presentados en congresos y 86 conferencias nacionales. Es profesora de la materia optativa etnobotánica en la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es merecedora del estímulo especial Elia Bravo Olís y la medalla Sor Juana. Actualmente es curadora de la colección botánica del Jardín Botánico de la UNAM. Entonces, doctora Cristina, tenemos 7 minutos para que nos comparta qué onda con el maíz. Muchas gracias por la invitación y un honor estar con mis compañeros. Pues a mí me interesaría mostrar los aspectos etnobotánicos del maíz. Partir de que el maíz es una planta originaria de México, donde también se diversificó y se domesticó. Me interesa resaltar el maíz nativo, que es el que ha sido cultivado durante miles de años, que está en constante evolución y domesticación gracias al conocimiento de todos los productores tradicionales que han adquirido de generación en generación. Y bueno, las comunidades indígenas lo nombran generalmente como maíz criollo. Y criollo significa extranjero, entonces pensamos que el término adecuado es maíz nativo. Los maíces nativos tienen una gran importancia en México porque presentan numerosos atributos adaptativos y de calidad asociados a una cultura alimentaria precisamente y a un valor económico. Y por otra parte, el maíz presenta una gran diversidad en cuanto a forma, colores, texturas y sobre todo adaptaciones a diferentes condiciones climáticas y de altitud. De ahí que entonces a la fecha se han identificado 65 razas de maíces nativos. Esto nos da una idea de la enorme diversidad del maíz. Esto representa 1/3 de la diversidad comparada de Latinoamérica. Lo otro es que las razas con cierta distribución y características morfológicas y genéticas se van entonces a agrupar en 7 complejos o grupos más amplios de diversidad. También es importante señalar que la textura del grano también es importante, ya que tenemos reventadores, harinosos, cristalinos, y esto se va a relacionar con todos los platillos que se elaboran con estas diferentes texturas. El maíz, de hecho, se han recopilado más de 600 recetas en que interviene esta planta maravillosa. Sirve para elaborar elotes, chileatoles, gorditas o tlaxcales, tortillas, tamales, atoles, pinoles, quesadillas. Y bueno, para la elaboración de la tortilla, que es nuestro alimento principal, se utilizan generalmente maíces de color blanco, aunque actualmente los maíces de color azul están adquiriendo una importancia económica muy importante, debido a que sirven como, desde el punto de vista médico, para desintoxicar y ser utilizados
como, ay, se me olvidó ahorita la palabra, pero bueno, son utilizados para, como antioxidativos, ¿sí? De ahí que entonces se le ha dado una importancia muy grande. Algunos de los complejos raciales, porque es imposible mencionar los siete, tenemos a la raza cónico, el grupo cónico, que es el que está más representado aquí en el centro de México, aunque también tenemos ciertos complejos en el norte de México y en Michoacán. Estos maíces en particular reciben el nombre de cónico por la forma de la mazorca y por ciertas características adaptadas a ciertas condiciones climáticas, pero se utilizan generalmente como tortillas, atoles, tamales, palomitas, pinoles, y algunos de ellos se prefieren en especial, como es el reventador, que se utiliza especialmente para la elaboración de las palomitas. Las de coloración azul o de colores principalmente azul-rojo, que es la raza elotes, también en particular se utilizan para la elaboración de ciertos antojitos. Y tenemos sobre todo a la raza cacahuacintle, que se utiliza para la elaboración del pinole, aunque también se ha visto que en la actualidad el cacahuacintle está siendo reemplazado por también el ancho, que también se utiliza para la elaboración de pozole. Y todos los elotes que vemos en venta a la entrada de la Ciudad de México, pues pertenecen a la raza cacahuacintle. Tenemos también algunas variantes de color rosa o morado que pertenecen a la raza chalqueño, que se prefieren para confitería. Por ejemplo, estas golosinas llamadas burritos, que es el grano cubierto de maíz con piloncillo tipo garapiñado. Y las variantes de color amarillo generalmente se usan para forraje, alimento de ganado, o simplemente para darle variación a la dieta. El otro es también el complejo Sierra de Chihuahua, que se utiliza para platillos muy especiales donde no se nixtamaliza. Entonces tenemos pinoles, esquites, esquiates, donde se usa la raza cristalino, el llorique, el tesguino, por ejemplo. Tenemos un minuto. Y el último platillo que quisiera mencionar, que es muy raza, pertenece al complejo Ocho Hileras, que sirve para elaborar las tlayudas y la bebida famosa llamada tejate, que esta bebida está hecha con maíz, cacao, hueso de mamey y flor de cacao. Entonces también tenemos toda la combinación de diferentes alimentos con nuestro maíz. Y nomás quería corregir, el maíz azul es antioxidante. Muchas gracias, doctora Cristina Mápez. Nos dejó aquí todos antojados con esa lista de platillos deliciosos. Aquí hasta los anoté: atole, tamales, pinoles, tortillas. No, qué barbaridad. Muchas gracias por su participación. Vamos a continuar con la participación de la doctora Carolina Ureta Sánchez. La doctora Carolina Ureta se graduó como bióloga con mención honorífica por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Cursó una maestría en tecnología ambiental en el Imperial College de Londres. Fue becada por CONACYT y en el 2014 se graduó de doctora en ciencias biológicas por el Instituto de Biología de la UNAM. Es investigadora por México CONACYT en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Y forma parte también del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea de investigación está relacionada con la conservación de la y agrobiodiversidad en condiciones de cambio climático. Doctora Carolina Ureta, ¿qué onda con el maíz? Platíquenos en 7 minutos. Hola, sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, desde mi lado, les cuento un poquito de por qué es importante trabajar con cambio climático y maíz. Sabemos que el cambio climático antropogénico, es decir, el cambio climático actual, que es ocasionado por actividades de los seres humanos, pues
a comparación de otros cambios climáticos históricos, ha sido muy acelerado y está teniendo varios impactos en sistemas tanto biológicos como sistemas sociales. Y pues los sistemas agrícolas conjuntan ambos, ¿no? Sistemas sociales y sistemas biológicos. Y el cómo va a impactar el cambio climático sobre la producción de maíz para nuestro país tiene que ver con la suficiencia, la seguridad y la soberanía alimentaria. Entonces, bueno, a pesar de que los grandes granos del mundo, es decir, el maíz, el arroz y el trigo, han incrementado de manera muy importante su producción desde 1960, o sea, en un 193%, o sea, aún así, en el mundo en general existen todavía alrededor de 800 personas, 800 millones de personas que mueren, que padecen hambre, y alrededor de 9 millones que mueren de hambre cada año, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos que no necesariamente producir suficiente es suficiente para tener seguridad alimentaria, porque la seguridad alimentaria también está relacionada con que la gente tenga acceso a ese alimento. Entonces, no solo es producir suficiente. Y bueno, pues para México el maíz es la base de su alimentación. Entonces, por eso es que comenzaba hablando de que es importante tanto para la suficiencia como para la seguridad, como para la soberanía alimentaria. Y en México, la superficie agrícola que se destina para el maíz es alrededor del 40%. Somos el octavo país en producir maíz en el mundo. Y a pesar de eso, y a pesar de que sí somos autosuficientes en el maíz blanco, no en el maíz amarillo, es decir, el maíz que bien explicaba la doctora, se destina más para el ganado, pero no somos autosuficientes en eso. Entonces tenemos que seguir importando, y se importa más o menos como el 30%. Entonces, bueno, en términos de cambio climático, pues hay estudios desde 1997, maíz y cambio climático. O sea, yo hice toda una recopilación de información y más o menos en 1997 se empieza a trabajar los temas de impactos del cambio climático sobre el maíz en México. Y los primeros estudios tienen que ver con qué tanto de la idoneidad climática se podía perder en diferentes escenarios de cambio climático. Después, los trabajos se enfocaron no nada más en conocer en dónde iba a haber condiciones óptimas y en dónde no, sino también qué tanto iba a impactar eso en el rendimiento y en la producción de maíz. Existe otra corriente que también trabaja en términos de cambio climático, el qué tanto, cuáles han sido las estrategias de los productores para lidiar con la variabilidad climática y qué tanto han afectado otro tipo de políticas públicas a esta forma de lidiar con la variabilidad climática. Y también recientemente, pues, ¿qué tan buena estrategia es la introducción de transgénicos para lidiar con las condiciones del cambio climático? Y bueno, son varios estudios, o sea, yo hice una recopilación como de 15, 16 estudios que se han hecho en México, cambio climático y maíz, y sigo siendo una defensora de que la diversidad de maíz es la mejor estrategia que tenemos para combatir las condiciones del cambio climático, porque el cambio climático no es un escenario promedio que vamos a tener en un futuro, ¿no? Las condiciones van a ser así, 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 como si fuera una fotografía. Pues no, o sea, en realidad lo que tenemos que hacer es lidiar con variabilidad climática, lidiar con cambios constantes, y para eso pues se requiere diversidad, que es el principio de la selección natural. Si tú no tienes diversidad para poder seleccionar, pues entonces quedas muy vulnerable. Entonces sigo siendo una gran defensora de eso, de que creo que una de las principales estrategias debe de ser el conservar la diversidad de maíz, aunque también la repartición mucho más justa y democrática de los recursos, como el agua, porque también hay algunos productores en donde se enfocan mucho los recursos, como por ejemplo en los grandes productores sinaloenses. Y bueno, el enfocar todos los recursos en un solo sector también pone a toda la población en una posición vulnerable, porque si ese sector por alguna razón tiene pues sucede algo, que la producción se merma o lo que sea, entonces pues existe ese déficit, ¿no? Entonces sí es importante que haya una mayor democratización de los recursos, que además van a permitir a los agricultores ser más resistentes
y resilientes, que ahora es una palabra muy de moda en muchas áreas y en muchas disciplinas, pero más resilientes a las condiciones cambiantes del clima. Y también mencionar que, bueno, yo no creo, y hay mucha evidencia de por medio, que los transgénicos sean una buena alternativa para lidiar con el cambio climático, porque justamente están diseñados para lidiar con condiciones promedio. Y como bien les menciono, es muy difícil obtener cuáles van a ser las condiciones promedio tal. O sea, pues no, o sea, realmente el cambio climático es un aumento en la variabilidad del clima natural. Entonces, lo que vamos a tener es una mayor variabilidad, no condiciones promedio. Y para eso, pues sí se requieren mucha diversidad de razas y de variedades adaptadas a condiciones muy específicas. Un minuto. Un minuto, perfecto. Y existe un artículo precioso de Bellón, del 2011, en donde muestra cómo el intercambio de semilla en unas localidades del centro de la República Mexicana, o sea que realmente los productores no tenían que ir más allá de 10, 20 kilómetros a conseguir semillas, o sea, proyectándolas a condiciones de cambio climático, o sea, realmente que la variabilidad de semillas estaba ahí dispuesta, que ya estaban adaptadas a condiciones que se proyectan en condiciones de cambio climático. Es que realmente el sistema de intercambio de semillas y la conservación de la diversidad de estas semillas pues va a ser una de las principales estrategias para lidiar con el cambio climático y abatir posibles consecuencias negativas. Esto, gracias. Muchas gracias, doctora Carolina. Qué importante hablar de la biodiversidad para enfrentar el cambio climático. Para mí yo como bióloga encuentro esta frase así como, wow, hay que ponerle un letrero de neón alrededor de eso. Muchísimas gracias por la participación. Y bueno, tenemos a nuestra siguiente ponente, a la doctora Cristina Chuk. Ella es ingeniera en industrias alimentarias y maestra en biotecnología por el Tecnológico de Monterrey. Es maestra en administración de empresas por la UANL, la Autónoma de Nuevo León, y doctora en biotecnología por el TEC de Monterrey. Profesora investigadora asociada del Tecnológico de Monterrey, adscrita al Instituto para la Investigación en Obesidad. Forma parte del equipo fundador del Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas. En los últimos años, también se ha involucrado en la producción de leche de vaca y derivados, con énfasis en las áreas de oportunidad para el campo y productores locales. Vean nada más qué semblanza. Doctora Chuk, platíquenos en 7 minutos, ¿qué onda con el maíz? Gracias, Lumara. Voy a compartir mi pantalla. Les quiero platicar de 3 puntos que pienso son muy directos. El primero, alguna información general de producción de maíz en México. El segundo, ¿qué es la nixtamalización? Y el tercero, aspectos de nutrición relacionados con tortilla y derivados. Algunos de los datos que les voy a compartir ya los comentaron los doctores y las doctoras que previamente conversaron. El maíz es uno de los principales cereales producidos en el mundo. De hecho, ya es el primero en el mundo, con una producción anual de 1.100 millones de toneladas. Solamente en México, que es el octavo productor en el mundo, se producen 27 millones de toneladas anuales. 24 de ellas son de maíz blanco y el resto son de maíz amarillo. Como ha comentado la doctora Carolina, un porcentaje importante de este maíz amarillo se trae de otros países, principalmente de Estados Unidos, de Brasil y de Argentina, que dicho sea de paso, junto con China, son los principales productores mundiales. El maíz se tiene registro y evidencia arqueológica, como nos comentaba el maestro Tomás, de que el ancestro Teocintle existe desde hace 7,000 años en Mesoamérica, teniendo su centro de origen en México, y de unos 2,000 años después se tiene ya registro de que nuestros ancestros lo sembraban de manera controlada en el país, con lo que era México en ese entonces. Actualmente en nuestra nación se destinan 7 millones de hectáreas a su siembra
y representa sin duda la principal fuente de alimentación. En promedio, los mexicanos consumimos de 194 a 196 kilogramos de maíz al año. 50% de esta cantidad lo dedicamos a la elaboración de tortillas. En México todavía existen alrededor de 60,000 molinos distribuidos en toda la nación y alrededor de 110,000 tortillerías que expenden diariamente la base de nuestra alimentación. Los estados más productores de maíz son Sinaloa, Jalisco, Estado de México y Michoacán. Y actualmente hay 59 variedades aproximadamente, ahí la doctora Cristina nos corregirá más adelante, que son consideradas criollas o nativas. Y bueno, podemos dividir a esta estructura, esta semilla, en al menos 5 estructuras o macroestructuras anatómicas, entre las que destaca el pericarpio, que es la envoltura externa del cereal, el endospermo, donde se encuentra el almidón y proteína, así como el germen, entre otras estructuras. La transformación del maíz a tortilla se realiza a través de un proceso milenario conocido como nixtamalización. La nixtamalización tiene su origen, la palabra, en el náhuatl, cenizas y masa, o sea, es una masa hecha de cenizas, porque el cocimiento que se hace del maíz se hace en presencia de ceniza o de un álcali o agente alcalino. Actualmente, en lugar de cenizas, utilizamos hidróxido de calcio en una proporción que ronda el 1% con respecto al maíz que se incorpora al cocimiento. Este cocimiento con cal hace maravillas en la textura de la masa y en el sabor de los productos que obtenemos a partir del mismo. La nixtamalización, cabe mencionar que se sigue haciendo de manera tradicional. El 70% de las tortillas que nosotros consumimos en el país se hacen a partir de masa de maíz nixtamalizado. El 30% restante se elabora a partir de harina de maíz nixtamalizado que se produce en alrededor de 25 plantas industriales que están distribuidas en toda la nación. Los ingredientes principales de la nixtamalización, ya los comenté, son maíz. Principalmente se utiliza maíz blanco, cal, que les comentaba, se utiliza en proporción de 1% con relación al maíz, y agua, que se adiciona generalmente en proporción 2:1 con respecto al maíz o 3:1 con respecto al maíz. Depende de diferentes condiciones. Este cereal como tal tiene una composición muy variada y esta depende de la raza, depende de las condiciones agronómicas de cultivo y de otros factores. En general podemos decir que el principal macrocomponente es el almidón, fuente de energía y de calorías principal en todos los consumidores en México. Proteína, el maíz como los cereales puede ser considerado relativamente deficiente porque tiene una cantidad en promedio del 9% de su peso y es deficiente en 2 aminoácidos esenciales que es lisina y triptófano. De grasa en promedio tiene 3.5%, mayoritariamente se encuentra presente en el germen y de él se obtiene el aceite de maíz que es ampliamente comercializado en el mundo. Ceniza, que lo agrupamos este concepto como un sinónimo de minerales o de minerales totales, tiene de 1.5% en promedio. Fibra cruda, 2%, completamente asociado a la capa externa de la semilla, que ya les comentaba, se llama pericarpio. Este cereal es el más utilizado en el proceso de nixtamalización. Sin embargo, hay algunos registros donde se ha aplicado también el cocimiento alcalino para transformar amaranto, sorgo y otros cereales y pseudocereales. Un minuto. Gracias, Lumara. Las características del maíz o los aspectos de calidad se encuentran establecidos dentro de una norma mexicana, la 034, publicada en el 2020, donde clasifica a los granos de maíz en cuatro grados de calidad basados en atributos extrínsecos e intrínsecos.
Entre los atributos extrínsecos se encuentran la humedad, que no debe pasar del 14% para mejorar sus condiciones de almacenamiento y hacerlo más estable al desarrollo de agentes como hongos que pudieran generar toxinas, entre las que destacan las llamadas aflatoxinas. También se encuentra el porcentaje de granos dañados e impureza como factor o atributo extrínseco que hace que el grano de maíz pueda ser aplicado en nixtamalización o no. Entre los atributos intrínsecos se encuentran precisamente la textura del grano, por aquí alguien había comentado en el foro, de la densidad del mismo, que está asociado con las características del endospermo o el tipo de almidón que tiene esta semilla, que puede ser harinoso o vítreo, donde el vítreo se encuentra mucho más empacado en una red muy fuerte de proteína que cambia las características de las tortillas y de los productos que obtenemos con este material. Esta dureza se puede evaluar con algunos índices, entre ellos el índice de flotación, que se aplica regularmente en las plantas de transformación de maíz con propósitos de clasificación y de ajuste de algunas etapas de proceso. Nada más ya para terminar, en la transformación o nixtamalización del maíz se prefieren maíces que tengan una textura intermedia, es decir, que no sean totalmente harinosos y no sean totalmente vítreos, de tamaño intermedio, es decir, que tengan un peso de 1000 granos de alrededor de 320 gramos y que el tamaño de estos sea uniforme y que el tamaño de estos sea uniforme. Entonces, bueno, de mi parte es todo por el momento, Lumara. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias a usted, doctora, y gracias a todas y todos nuestros ponentes por estas presentaciones. Qué reto exponer todo lo que, pues no todo lo que sabemos, pero exponer sobre el maíz en 7 minutos, lo hicieron increíble, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera ahora que pasemos a nuestra segunda ronda. Nuestra segunda ronda va a ir un poco enfocada a si quieren profundizar algo más, pero yo aquí voy a hacer de las mías porque voy a empezar a vincular un poco del contenido que cada una y uno de ustedes nos compartieron. Y quisiera empezar dándole la palabra a la doctora Cristina Mapes. Ella nos habla de todo el conocimiento que existe por los pueblos originarios hacia el maíz y sus diferentes variedades, y a mí me inspira a preguntar cómo esto se relaciona con lo que nos comparte la doctora Carolina Ureta sobre cómo nos vamos a enfrentar ante el cambio climático y pues bueno, cómo esto va a influir en nuestra forma de producción y consumo del maíz. Entonces, doctora Cristina Mapes, ¿usted cómo ve que estamos utilizando, aprovechando, considerando los conocimientos ancestrales para enfrentarnos a estos cambios? Y perdón, tenemos para esto 3 minutos aparte, o sea, más retos de mí para ustedes, perdón, pero así es, 3 minutos. Bueno, creo que la doctora Ureta ya mencionó la importancia de la biodiversidad y en este caso pues sería de la agrodiversidad, donde pues está representada en estas 65 razas diferentes, ¿no? Pero sí también señalar que, bueno, ese conocimiento tradicional es muy importante y señalar que el maíz sigue cambiando, sigue evolucionando. No es una planta que ya se domesticó y hasta ahí se quedó, ¿sí? Sino que actualmente muchísimos de los agricultores siguen seleccionando y adecuando estas razas a diferentes condiciones. En este caso, pues sí se está teniendo mucho cambio en el clima, está totalmente demostrado, y por lo tanto también está afectando el cultivo de estas razas. Pero ellos siguen seleccionando materiales nuevos para de alguna manera hacer frente a este problema. Entonces, mientras haya toda una diversidad en las razas y además el agricultor sigue de alguna manera experimentando, sigue intercambiando semilla, como ya mencionó también ella,
Eso hace que, bueno, haya una respuesta ante estos problemas en forma muy general, pero sí ya hay estudios en el área de etnobotánica, agroecología, donde se está documentando las estrategias que están siguiendo los agricultores ante los problemas de cambio climático. Muchas gracias. Perdón, me equivoqué. Tiene 5 minutos para esta intervención. Entonces, no sé, doctora, si tenga algo más que agregar, algo que quiera conectar. Sí, también me gustaría agregar que con el ejemplo de la bebida del tejate, donde generalmente se utilizaba la raza bolita, donde también existe el problema que existe una gran demanda del bolita, porque incluso se llega a exportar a toda la comunidad zapoteca que se encuentra en California, donde también hacen el tejate y les gusta mucho consumirlo. Entonces, la demanda de ciertas razas también está siendo un problema, ya que no se está produciendo lo suficiente, ¿sí? Esto es solo un ejemplo con esta bebida y esta raza, donde entonces se está introduciendo o se están intercambiando o usando otras razas alternativas, ya que no se logra la suficiente producción. Incluso están tratando, ya se han hecho estudios en Oaxaca, donde se ve que ya al no haber bolita y que no pueda cumplir con la demanda, se está utilizando maíz que se compra al exterior, ¿sí? Obviamente, la bebida no tiene las mismas características hechas con su raza original. Entonces, como ya también mencionaba la doctora Cristina, pues también existen ciertas características dependiendo de las razas y realmente para ciertos platillos. El cacahuacintle se consume porque es muy harinoso y entonces a la hora que se pone en contacto con el agua, pues se infla y podemos hacer ese platillo. Pero sí hay ya estudios que están mostrando que no se está produciendo la suficiente cantidad de estas razas o que se están sustituyendo por otras. Entonces, todo es muy dinámico y necesitamos registrar todos estos cambios para también poder dar alternativas, tanto para el cambio de clima como la demanda que se está haciendo en el país. Muchas gracias, doctora Cristina Mápez. Sí, y justo hablando de cuestiones de producción, quisiera conectar un poco lo que nos comparte la doctora Carolina Ureta sobre su postura ante los transgénicos y que nos hable un poquito más acerca de cómo la producción de transgénicos y por qué puede estar afectando pues sí, a la biodiversidad. Yo, ¿verdad? Ok. Bueno, yo creo que son un riesgo en diferentes aspectos, no nada más en la biodiversidad, ¿no? O sea, sí, porque se insertan pues en el genoma de las variedades y de las razas nativas y pueden llegar a pues, mantenerse a través del tiempo y ganarle a otras características que vienen desde las razas nativas, ¿no? Entonces puede haber una erosión de la diversidad ahí con los transgenes, pero no nada más es por eso, sino tiene otros ejes que también son importantes, como por ejemplo el hecho de que exista una patente en el intercambio de semillas y que no exista la legislación adecuada para evitar riesgos en las comunidades de que pues estén intercambiando semillas que tienen una patente, por ejemplo, y que ya vimos que este intercambio de semillas es tan fundamental para poder lidiar con la variabilidad climática. Y luego también, pues todos los agroquímicos que están asociados a estos transgénicos que ya se han mostrado y que existe mucha evidencia de que son carcinogénicos.
y que además también pueden tener afectaciones a especies que no son especies objetivo, o sea, es decir, no nada más a las plagas o a la especie que tú quieres eliminar para que puedas producir de manera adecuada, sino que también es riesgoso para otras especies. Y también incluso el mismo consumo de los transgénicos, del maíz transgénico, ya se ha evaluado en diferentes organismos, aunque no en seres humanos, pero sí en ratas y en cerdos, y han habido, o sea, sí se van alimentando sus animales de manera constante con maíz transgénico, sí ha habido alteraciones en la fisiología de las células. Entonces, pues es como mucho más complejo a que solamente vaya a afectar a la diversidad, sino más bien yo creo que no es una buena estrategia para lidiar con el cambio climático, porque, pues por todas estas características que les acabo de mencionar, y porque además estas variedades transgénicas están diseñadas para condiciones promedio, que son condiciones que se pueden proyectar en escenarios de cambio climático, pero en realidad el cambio climático es variabilidad. O sea, no es que se va a incrementar parejo más 2 grados centígrados, pues no, o sea, va a existir una heterogeneidad de climas, y el asunto es que la variabilidad va a incrementarse y va a haber más eventos extremos que pueden traer consigo pues, mayor intensidad o mayor frecuencia en el tiempo. Entonces, esa es la razón por la que yo pienso que no son una buena estrategia, por todo eso. Muchas gracias. Tenemos 2 minutitos más por si quiere agregar algo más o Sí quiero conectar. agregar algo. Bueno, una es que ya sabemos que a pesar de que existe una bueno, que legalmente no están permitidos para ser producidos de manera comercial, sí ya existen varias razas nativas que tienen presencia de transgénicos, lo que nos muestra que tampoco existe un control de las plantaciones y de las semillas que se importan, etcétera. No existe un control en términos de bioseguridad para evitar que estos genes entren a las variedades nativas, y que no nada más se han localizado de manera así muy particular en sitios pequeñitos, sino que nosotros acabamos de hacer un estudio de un biomonitoreo muy generalizado en todas las áreas agrícolas de Oaxaca, de Chiapas y de Ciudad de México, y están dispersados en todos lados. Entonces, pues como la gravedad de eso y también la necesidad de que se haga un biomonitoreo mucho más serio, mucho más riguroso y geográficamente representativo. Y finalmente también me gustaría agregar que el cambio de uso de suelo también es muy importante, o sea que quizá no es que nos vamos a quedar sin alimento mañana, sino lo que va a pasar es que vamos a destruir un montón de vegetación para poder ahí sembrar, y que eso tampoco es adecuado, y que eso también atenta contra nuestra seguridad alimentaria, porque hay muchos otros recursos, incluso silvestres, como por ejemplo los hongos comestibles silvestres, que son fundamentales para la alimentación de ¿cómo se llaman?, de las comunidades rurales. Y entonces que si queremos garantizar la seguridad alimentaria, pues tampoco podemos poder ponernos a sembrar en todos lados. Y esto es todo, gracias. Muchas gracias, doctora. Para mí es muy interesante conocer esta conexión y esta postura. Por mucho tiempo, yo como estudiante de biología, incluso desde la prepa, estaba cuestionándome esto, ¿no? Porque también venía una corriente muy fuerte sobre, bueno, qué va a pasar con la producción, qué va a pasar con todo el hambre. Y entonces yo quisiera preguntarle a la doctora Cristina Chuk, ella como usted, doctora, como ingeniera en industrias alimentarias, también nos habló un poco incluso de ciertas medidas que se esperan del grano de maíz. ¿Usted cómo encuentra el tema de los transgénicos? Gracias, Lumara, por la pregunta, que es una pregunta bastante complicada. Primero, pienso es importante recordar que es un cultivo transgénico, ¿no? En el caso del maíz, un maíz transgénico es aquel al cual le han insertado un gen que produce una proteína que tiene una función en particular. Hay un par de variedades transgénicas que son las más populares actualmente en el mundo. Aunque en México no está permitido realizar la siembra de este tipo de maíz, las características que tiene el primero, que es de Monsanto, que se llama RR o Roundup Ready,
es que es resistente a un herbicida, ¿no? Que bastante polémico, mucha polémica ha causado en los últimos años. Este herbicida es el glifosato, o RR, por su nombre comercial. La segunda variedad que entiendo es también bastante popular es la que es resistente a plagas, específicamente a palomillas o a plagas de este tipo que ustedes que estudian biología ubican mejor que nadie. Cabe recordar que el 30% de la comida que levantamos de nuestros campos se pierde en alguna etapa antes de llegar a nuestras mesas, ¿no? La intención de hacer un cultivo resistente a plagas es precisamente darle algo de protección en contra del ataque pues, de estos insectos. En el tema del herbicida, evidentemente la intención es aumentar la productividad por hectárea. En México hay una gran variabilidad de producción por hectárea. Yendo al extremo máximo, los campos en Sinaloa con arriba de 10 toneladas por superficie, por esa superficie sembrada, hectárea que ya comentaba, hasta las parcelas muy tradicionales que rondan 2 toneladas por hectárea, ¿no? Entonces, todos estos datos, Lumara, para poner en la mesa información que pensar, ¿verdad? En el caso del maíz, también comentábamos hace un momento, no hay un maíz panacea, no hay un maíz que tenga aplicación en todo. La doctora Mappes decía, bueno, pues este maíz muy harinoso, se utilizan estos platillos. Entonces se entiende que sus factores genéticos, sus aspectos agronómicos y las características de almacenamiento dictan la aplicación de la semilla. Para ser transformado en industria requiere ciertas características, para tener propiedades antioxidantes requiere otras características, para ser utilizado en bebidas que fermentan, otras características. Y pienso que lo mismo podemos extrapolar a los aspectos de cubrir nuestras necesidades de consumo a futuro, ¿no? Tenemos que fomentar la diversidad, tenemos que impulsar evidentemente la menor pérdida posible de variedades, porque si dependemos de una sola, pues es muy fácil que algo pase, que se pierda nuestro principal sustento calórico, al menos en México, Centroamérica. Entonces, pues son datos, Luna. Muchas gracias, doctora. Tenemos un minutito más por si quiere hacer alguna conexión con lo que compartió alguno de los demás. Y comentarles también que hay algunas variedades de maíz que han sido mejoradas genéticamente por, le llaman métodos tradicionales, para cumplir ciertas necesidades. Yo les comentaba que el maíz, la harina de maíz nixtamalizada, el maíz como tal, es deficiente en lisina y triptófano. Eso hace que una persona, sobre todo un niño, no pueda prosperar nutricionalmente o nutrimentalmente solo consumiendo maíz. Requiere otras cosas. Hay algunas variedades como el maíz QPM que tiene el doble de lisina, alrededor del 4%, y otro tanto de triptófano que es alrededor del 1%. Se llaman maíz QPM. También hay maíces que son ricos en precursores de vitamina A, carotenos, carotenoides, que lo notamos esa riqueza en un endospermo más amarillo. También hay maíces que tienen pigmentaciones azules asociadas a la antocianina o a las antocianinas, que son compuestos antioxidantes muy potentes. Entonces, estas mejoras que se realizan año tras año, pues utilizan esas técnicas que han hecho que
que del teosimple haya evolucionado al maíz que conocemos hoy en día. Entonces, también eso es interesante, algo interesante explorar, me parece. Es interesante también saber que existen estas variedades que pueden tener un beneficio adicional a la nutrición de nuestra población. Muchas gracias, doctora. Y hemos estado platicando de variedades, de razas, pero ahora quisiera preguntarle al arqueólogo Tomás, ¿usted cómo ve nuestra relación con el maíz hoy en día? Considerando también todas estas exposiciones que han hecho las doctoras sobre la variedad de platillos que podemos hacer, sobre cómo nos enfrentamos al cambio climático, sobre la producción. ¿Cómo usted ve ahora la relación de las personas con el maíz? Bien, realmente aprendí mucho de las compañeras y yo creo que ni me meto en esos temas tan profundos de ellas. Yo soy más diletantista y voy a continuar con mi presentación y justamente a partir de la nixtamalización, que es una pregunta que usted me hace, Lumara, aparece la nixtamalización a partir de que aparecen las tortillas. Aunque mucha gente no lo crea, por ejemplo, los mayas, hasta antes de 800 de nuestra era, no comían tortillas. Las tortillas llegan tardíamente al área maya. O sea, no toda Mesoamérica comía tortillas. La tortilla es una creación más del altiplano central y de los valles de Oaxaca, y la presencia de comales justamente anuncia la presencia en contextos arqueológicos de la elaboración de tortillas. Justamente de lo que se comentaba, la primera forma de comer el maíz, sin duda, era asado, ¿sí? Eran momentos en que todavía no había cerámica, recipientes donde hervir, donde cocerlos. Ya posteriormente vino todos los procesos de cocción y los famosos esquites. Y aquí algo interesante de la dinámica de la gastronomía mexicana, la adición de otras plantas. En este caso, por ejemplo, el papel fundamental que juega el epazote, ¿sí? Perdón, no me deja cambiar. Y, por supuesto, el proceso de nixtamalización aparece registrado hasta en los códices. En el Códice Florentino se habla de la nixtamalización y justamente esto tiene por reventar la cutícula para hacer las masas más flexibles, lixiviar los almidones y, por supuesto, fijar ciertos nutrientes también en el grano. El proceso de la molienda, que va desde los metates, y que podemos hablar de un cambio y continuidad, donde la tecnología va sobre la tradición. La tecnología está desplazando los métodos tradicionales de fabricar, de elaborar los alimentos, pero la tradición mantiene viva esa necesidad y se llega a las harinas industriales. Las tortillas, que justamente aparecen posiblemente en el periodo clásico, preclásico, hacia 1200, 1500 antes de Cristo, por ahí podría haber empezado la nixtamalización. Y justamente hay tortillas de distintas formas y vemos desde echadas a manos hasta ya cómo se han incorporado en la tecnología de esta forma alimentos para preparar. Y por supuesto, la variedad gastronómica. Tortillas, tlacoyos, flautas, cocitos, tacos y tostadas, sopes, papazules, panuchos, tlayudas, prácticamente de todo lo que se ha hablado, para cómo aterrizar esos datos del maíz. Por supuesto, los chilaquiles, ¿sí? Ya sea con tomate rojo, con tomate verde, los chiles, y cómo se va aderezando el maíz a través de estos guisos con distintos elementos, y cómo también ahora, por ejemplo, el mismo en Estados Unidos, el uso de los totopos, el guacamole, pero el maíz sigue presente, ¿sí? Sigue presente en la sociedad. Y qué hablar de los tamales. En el área maya aparecen en vasijas tamales con su salsa de tomate, como ocurre con los tamales de masa colada del sureste. Y por supuesto, ¿cómo se envolvían los tamales? Mucha gente piensa que siempre ha habido hojas de plátano. El plátano llega en el siglo XVI a América. No hay plátanos antes. Entonces se envolvía con las hojas de machán, hojas de blanca que se llama, que es la calatea lutea, con la misma hoja del maíz, los panes de elotes, ya guisos más elaborados, los tamales de rojo, de mole, de verde o de rajas, de lo que quieran, o de dulce, los chanchamitos,
los maneaditos y los tamales zompantle con colorín característicos de ahora de épocas de muertos en el estado de Morelos, los tamales de chipilín, los tamales de chaya, ¿sí? Las empanadas de chaya, los tamales de frijol con distintos tipos de frijol, llegar al mibipollo, la zacahuil de la Huasteca, estos tamales gigantescos, cómo sigue estando presente. En el occidente de México, los tamales de camarón, las corundas, estos tamales triangulares de Michoacán, y por supuesto, ya la incorporación de un producto también del maíz, que es el huitlacoche, en la alta cocina mexicana. Sí. Muchas gracias. Tenemos un minutito más, por si quiere agregar algo. Perfecto. Con respecto al maíz transgénico, justamente una de las cosas que yo, cuando doy la plática del maíz, trato de hablar justamente de las características biológicas de la planta, porque si no, mucha gente no llega a entender qué es lo que pasa con el maíz transgénico. El problema del maíz transgénico, aparte de todos los problemas que hay, el principal problema es de que es un grano estéril. Entonces el campesino, con los maíces nativos, cosecha, guarda la mitad de su cosecha, que es lo que va a sembrar el próximo año, y lo que le queda es lo que se come. Pero lo que se va a sembrar el próximo año no lo toca. En cambio, el maíz transgénico no sirve para sembrar. Hay que comprar nuevamente semillas, y es como quedan justamente los países tercermundistas enganchados con esas productoras de semillas primermundistas, ¿sí? Es muy importante, pero para que la gente pueda comprender cuáles son los problemas, tiene que conocer. Por ejemplo, insisto, mucha gente, o sea, ustedes no es el caso, pero mucha gente no tiene idea para qué sirven los cabellos del elote, ¿sí? Y, por ejemplo, también, yo digo, yo soy diletantista, me encanta el mito del origen de los colores del maíz. No sé si lo conocen, de que cuando Quetzalcóatl pidió sacar el maíz de Tonacatépetl, le pide ayuda al relámpago, cae el relámpago, el maíz que está donde cayó el relámpago se quema y es el maíz negro, al maíz que le llegó el fuego es el maíz rojo, el maíz que solo le llegó el calor es el maíz amarillo, y el maíz que no fue tocado es el maíz blanco. No es verdad, pero es muy bello, mito que vale, es mucho mejor que saber otros cuentos que nos dan en la televisión. Muchas gracias, arqueólogo Tomás. Estoy muy feliz de estas participaciones. He aprendido muchísimo. Estoy segura de que nuestra audiencia también. Y justamente llegamos a una de las partes más bonitas porque tenemos 26 minutos para contestar las preguntas que nos ha hecho nuestra audiencia. Ah, no, perdón, tenemos que cerrar. Sí, perdón, vamos a cerrar. Tenemos 3 minutos, ahora sí, 3 minutos para aventar nuestras palabras de cierre. Entonces, me gustaría comenzar con la doctora Cristina Chuk, que cierre su participación en 3 minutitos, por favor. Gracias, Lumara. Bueno, pues solo comentarles que en el tema de nutrición, nixtamalización y maíz, importan mucho los aspectos agronómicos, los aspectos de almacenamiento y los datos genéticos. De acuerdo a estos tres, será la aplicación o la aplicabilidad. También es importante recordar que el proceso de nixtamalización se sigue manteniendo como nuestros ancestros lo hacían. Ahora, en lugar de cenizas, como comentaba en mi intervención, usamos hidróxido de calcio con una pureza de más del 90%, preferentemente más del 95%, y un nivel muy bajo de metales pesados. También que existen variedades que tienen algunas ventajas de nutrición, sobre todo para suplir esas deficiencias en aminoácidos esenciales, lisina y triptófano, o podemos utilizar la combinación tan sabia que hacían los pueblos originarios de mezclar leguminosas con cereales, en este caso maíz con frijol, para suplementar pues nuestra alimentación y mantenernos saludables en nuestro día a día. Esta sería mi intervención, Lumara. No quiero tomar más tiempo para cederle también la palabra a mis compañeros del foro. Muchas gracias, doctora Cristina. Y me gustaría escuchar ahora a la doctora Cristina Mapes. Su participación de cierre, por favor, doctora.
Pues varias cosas. Yo creo que es muy importante seguir haciendo investigaciones junto con los mismos agricultores en diferentes regiones de México, poder documentar toda la enorme diversidad de platillos que se elaboran y cómo se elaboran, porque son bastantes pasos los que sigue ahora sí que la cocinera tradicional para la elaboración de estos platillos. Y bueno, siendo la base el maíz, pero donde se combinan toda una serie de, en este caso, plantas, que se combinan junto, como decía también la doctora Cristina, pues la combinación maíz-frijol es importantísima porque pues el frijol aporta aminoácidos que no tiene el maíz y al revés, ¿no? Entonces es importante documentar todos los recursos de plantas, en este caso, que se están combinando con los diferentes platillos. Es importante poder hacer estudios de agricultura tradicional donde podamos documentar también todos los diferentes sistemas agrícolas adaptados a todas las condiciones climáticas, edáficas de México y cómo la diversidad de maíz se adapta a estas condiciones. Entonces, pues es muy importante seguir haciendo investigaciones donde el agricultor tenga un papel central, donde podamos reconocer que México es un país pluricultural, un país megadiverso, que por lo tanto la región del norte, la del centro y el sur son totalmente diferentes y que por lo tanto tenemos que pues conocer toda esta riqueza genética que se encuentra en los cultivos, adaptados a diferentes condiciones y por lo tanto diferentes agroecosistemas. Tenemos que documentar toda la diversidad que existe en la milpa y que no todas las milpas son iguales, sino que hay una diversidad de recursos en ellas. Entonces todo esto nos permitirá tener una idea más acercada a lo que debe de ser la alimentación en México. Una alimentación rica, combinada, estacional, a lo largo del año. Muchas gracias, doctora. Me gustaría escuchar al antropólogo Tomás, su participación de cierre. 3 minutitos, por favor. Ay, arqueólogo, está muteado, perdón. Perdón, mil disculpas. Te digo que algo interesante y maravilloso de este foro es esta necesidad que hay de llevar la información al público en general, ¿sí? De esta maravilla que es el maíz. Y que al final a pesar de que somos uno de los principales consumidores, muchas veces ignoramos muchísimas cosas del maíz, ¿sí? Hay, la verdad, que una gran ignorancia en la población en general con respecto al maíz, y si no se conoce, pues no se valora y no se cuida, ¿sí? Y entonces justamente espacios como estos son fundamentales para llegar a un público cada vez más amplio de las características de esta maravillosa planta y sobre todo el portentoso desarrollo que hicieron los mesoamericanos para transformar una planta silvestre que se dispersaba fácilmente, que es el teocintle, para transformarlo en maíz. Y como se dice, decía George Beall, el maíz es un monstruo cultural. Si el maíz desaparece, la humanidad tiene otras alternativas de gramíneas. Pero si el hombre desaparece, el maíz también desaparece, pues hemos hecho un monstruo cultural que sin la ayuda de los humanos no se puede reproducir. Es todo. Muchas gracias, qué impresionante cierre. Y por último, pero no por eso menos, quiero escuchar la participación de cierre de la doctora Carolina Ureta, por favor. 3 minutitos. Sí, bueno, muy en el sentido de la doctora Cristina Mápez.
estar conscientes de que existen diferentes tipos de productores en México, desde los grandes, enormes productores hasta los muy pequeños productores. Y bueno, por lo tanto, las estrategias para lidiar con el cambio climático pues también van a ser muy diversas. Y bueno, también agregar en cuanto a, con el asunto de los transgénicos, creo que tengo muchas ideas a la vez, pero con el asunto de los transgénicos, que claro, o sea, tenemos los grandes productores que producen rendimientos de 10, 12, incluso hasta 17 toneladas por hectárea, con variedades híbridas, que sí son variedades mejoradas, no transgénicas, y que pues realmente no hay evidencia de que las variedades transgénicas rindan mucho más de lo que de por sí ya rinden estos híbridos. Que sí también existe un problema con la compra de semilla, como bien también mencionaba Tomás, y no nada más es por los transgénicos, sino también por los híbridos, y los productores que siembran híbridos pues tienen que estar comprando semillas constantemente, lo que representa también un costo muy importante, y pues desafortunadamente pues esta compra de semillas está en manos de transnacionales. Ya prácticamente México no produce sus propias semillas, entonces pues los precios se elevan muchísimo, y bueno, pues eso perjudica a los grandes productores. Y bueno, pues sí, o sea, de acuerdo en que se debe de seguir con el estudio de las diferentes estrategias. Actualmente nosotros estamos con 2 estudios, uno en Chiapas y otro en Guanajuato, como para tener una idea de cuáles son las estrategias que pequeños agricultores y grandes agricultores están teniendo para lidiar con el cambio climático, si identifican ciertos servicios ecosistémicos que otras especies silvestres, como por ejemplo los murciélagos, les proveen como controladores de plagas, etcétera. Entonces, como también ya tener pues más contacto de qué es lo que está pasando en campo. Eso desde mi lugar, porque yo como estudiosa del cambio climático, pues nos enfocamos muchas veces solo a modelar, y ahorita estamos tratando de aterrizar todo a un nivel mucho más de personas y de la gente que está en campo y cómo está lidiando con este cambio climático. Muchas gracias, doctora. Qué buena forma de cerrar. Creo que hemos tenido una reflexión muy, muy rica aquí. Y pues ahora sí, no quiero demorarme más para pasar un par de preguntas de la audiencia. Voy a tener que mezclarlas, así combinarlas para ir respondiendo más de una en una sola pregunta. Y bueno, aquí dejaré que cada una y uno de ustedes decida quién quiere contestar. Entonces, bueno, por un lado tenemos, Joan Moreno nos pregunta que ¿qué tanto influye el maíz en la economía y la gastronomía de México? Es decir, ¿qué pasaría si dejara de producirse? ¿Qué tanto afectaría su ausencia? Y también quisiera combinar esta pregunta con la de, ya se me perdió, pero ahorita les digo, una persona nos pregunta cuál es la razón de que estemos dependiendo del maíz que proviene de Estados Unidos. Aquí está, Domínguez Dan. Como menciona, los cambios como el viento, la temperatura o la lluvia tienen una importancia a la hora de cultivar maíz. Mi pregunta es si por eso dependemos tanto del maíz estadounidense. Entonces, no sé quién se anime a contestar esto. Sí, doctora Choc. Sí, Lumara. Bueno, para empezar, de los 27 millones de toneladas al año que comentaba hace un momento, 24 millones son de maíz blanco, que está totalmente abocado a consumo humano, ¿no? Prácticamente lo que consumimos se produce aquí. El restante, los 3 millones de toneladas restantes, solamente, vamos a decir que traemos de otros países el 70% adicional, que es lo que generalmente se da para consumo, para elaborar alimentos balanceados para ganado, ¿no? Entonces, sin duda, Estados Unidos es el campeón en la producción de maíz en el mundo. Yo les había comentado que en el mundo se producen 1.100 millones de toneladas al año, la mayor parte de eso se obtiene en Estados Unidos. Entre las variedades que siembran allá, igual que en Sinaloa, que comentaba Carolina, sin duda son los maíces híbridos, que
se obtienen a través de una cruza, donador materno y paterno, y esas son semillas que, como comentaba Tomás, son estériles, ¿no? Tienen que comprar año tras año. Entonces, estos maíces híbridos son altamente productores y bueno, son los que normalmente se utilizan. Sin embargo, en consumo de maíz, en producción de maíz para consumo humano, en México se está bastante bien. Muchas gracias, doctora. Ay, perdón, doctora Cristina Mápez. Sí, a mí sí me gustaría agregar que, bueno, definitivamente también es una posición política del país el no dar ningún apoyo al campo, el que los pequeños productores tengan extensiones de muy pocas hectáreas para poder producir y ningún apoyo para el campo. Entonces también tiene muchísimo que ver, también tiene que ver que actualmente la mayoría de los jóvenes ya no se quieren dedicar a la agricultura. La población en el campo tiene actualmente un promedio de 70, 80 años, que ellos siguen diciendo, yo sigo sembrando maíz porque si yo no siembro, aunque no me salen los gastos para nada, me muero, ¿sí? Ahorita los jóvenes ya, la mayoría pues tiene otro tipo de trabajo, porque el trabajo de campo es muy difícil. Quien ha sembrado sabe lo que es. Entonces, es toda una política también del gobierno mexicano de no apoyar el campo y de que, por lo tanto, no es suficiente la producción. Pero también, pues, quieren importar, o sea, tampoco tenemos la cantidad suficiente. De hecho, las familias, su producción alcanza nomás para autosubsistencia y no todo el año. Hay veces que les alcanza para 6 meses y tienen que volver a comprar. Entonces, una problemática muy compleja y son muchos factores los que están interviniendo en esto. Muchas gracias, doctora. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, tenemos que ir cerrando. Quisiera aventar la última pregunta que se puede responder de forma muy breve y creo que viene bastante dirigida al arqueólogo Tomás. Nani Nana bla 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 nos pregunta, la cosmovisión del dios del maíz era muy interesante. Qué mal que se acabó el tiempo. ¿Tiene fuentes que recomiende para investigar más al respecto? Existe un corpus muy amplio. Yo le recomendaría así de entrada, si no es especialista, en la revista Arqueología Mexicana. Es una revista que sale cada 2 meses, una revista seria, no amarillista, de arqueología mexicana. Ahí cada 2 meses sale un número y hay varios números dedicados al maíz. En muchos números se aborda la cosmogonía del maíz y el simbolismo del maíz. Muchas gracias, arqueólogo. Y yo quisiera invitar a la audiencia, digo, hay un montón de preguntas más muy interesantes. Si las y los ponentes están de acuerdo, me pueden compartir sus correos electrónicos y puedo invitar a la audiencia a que me escriban en Lumar a la Bióloga en Instagram, mándenme sus preguntas ahí, ahorita voy a poner una historia y yo puedo ir dirigiéndolas a las y los ponentes para que nos las contesten si ustedes están de acuerdo. Entonces, bueno, ahorita yo pongo eso por ahí. Muchísimas gracias, doctoras, arqueólogo. Estoy muy contenta de haber moderado este lugar y esperemos vernos de nuevo en la próxima Feria de las Ciencias y las Humanidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, fue un honor. Gracias.